Fortineros, fortineras, ¿cómo están? Les doy la bienvenida a un nuevo video en el canal. Y hoy vamos a estar armando un ranking a partir de la venta de Máximo Perrone de Vélez al Manchester City, con las mejores ventas de Vélez en el último tiempo. Y vamos a seguir un patrón bastante interesante para armar este ranking con las 10 mejores ventas de los últimos años en el Club Atlético Vélez Sarsfield, y lo voy a explicar de manera simple. ¿Vieron el caso de Leo Valerdi en Boca, que en un momento no había ni debutado, no había jugado todavía en la primera, había jugado muy pocos partidos y lo vino a buscar el Borussia Dortmund por 14 palos y se lo termina llevando? Bueno, eso es una muy buena venta. Entonces vamos a armar el ranking teniendo en cuenta eso: jugadores que no habían demostrado tanto, que se los vendió por una buena suma o que se hizo un buen negocio con ellos. No vamos a hablar de los jugadores más caros, no vamos a hablar de los jugadores que se fueron a los mejores clubes, pero vamos a hablar de esos contextos donde llegó una oferta y no la podían dejar pasar. Ahora sí, arrancamos con las 10 mejores ventas de Vélez en el último tiempo. En el puesto número 10 aparece un jugador que hoy es de la institución. Estoy hablando de Santi Cáceres, que en el 2018 termina yéndose al Villarreal por una suma de 8 millones de dólares. Y de esa manera, ese jugador que venía jugando bastante bien, que había tenido un par de rispideces con el gringo Heinze, termina yéndose al equipo español, al submarino amarillo. Y la verdad que fue un negocio redondo, porque en 2018 se fue, en 2021 regresa a Vélez a préstamo, y en 2022 Vélez termina comprando el pase por muchísimo menos de lo que el Villarreal pagó. Vélez no pagó 8 millones por adquirir el pase de Santiago Cáceres, y ahora Santi Cáceres es jugador del club. Está pasando por una lesión, quizás no está en el mejor nivel futbolístico, pero en cuanto a términos de el negocio que hizo Vélez con Santi Cáceres, la verdad que le salió bastante bien, porque el jugador termina regresando a la institución por mucha menos plata de lo que lo vendió. Así que Santi Cáceres está en el puesto número 10 de las mejores ventas de Vélez en el último tiempo. Y vamos ahora ya con el puesto número 9 en este ranking que estamos haciendo, y vamos a hablar de un jugador que se fue en plena pandemia, que muy pocos se acuerdan de esta venta, y que es muy importante mencionar que fue a 9 meses de que termine su contrato, sabiendo las dificultades que tiene Vélez con el tema de jugadores que se quieren ir libres. Y estoy hablando de Brian Cufré, que se fue por 1.2 millones al Mallorca de España. La verdad que Cufré no era el mejor lateral del mundo, no era el mejor número 3, era un jugador que se había asentado con el gringo Heinze después de que también el gringo Heinze lo mande un poquito al freezer en algún momento después de algún partido frente a Racing. Y la verdad que Brian Cufré y esa venta al Mallorca, que todavía sigue estando ahí por las ligas de España, me parece que fue un negocio bárbaro, porque a 9 meses de que termine su contrato se fue a un equipo español que pagó bastante plata. Y la verdad me parece que Cufré no era un dotado técnicamente, no, sí, un dotado técnicamente, era un dotado defensivamente, vamos a decirlo con propiedad. No era muy bueno defensivamente, era un 3 normalito que a veces tenía buenos partidos, le gustaba tirar chiches y eso quizás ilusionaba un poquito, pero la verdad que Brian Cufré se termina yendo al Mallorca a 9 meses de que termine su contrato, en plena pandemia. Casi nadie se enteró, y la verdad que no sufrimos la ida de Brian Cufré porque apareció Francisco Ortega. Así que Brian Cufré, estás en el puesto 9. Y ahora nos metemos en el puesto número 8 con la actualidad y con la discutida venta de Maxi Perrone al Manchester City. La verdad, una venta polémica, porque viene un super equipo como el Manchester City a un año de que Maxi Perrone haya debutado, y sinceramente se lo termina llevando por 9.3 millones en el dólar MEP, porque bueno, Vélez va a terminar recibiendo una buena suma de dinero, pero siendo uno de los mejores jugadores y uno de los grandes talentos que tiene Vélez con Maxi Perrone, lo pudimos disfrutar muy poco, y por eso me parece que es una venta normalita. Maxi Perrone vale lo que se pagó, y hasta te diría que vale un poquito más. Eso es cierto, pero también el hincha de Vélez sufre un poco la partida de Perrone, porque se venía hablando de él desde las inferiores, había mucha ilusión que era el nuevo Redondo, que lo quería el Real Madrid. Se va al Manchester City de Pep Guardiola, Pep Guardiola lo llamó 3 veces, lo sedujo, y de esta manera ya Perrone no será más jugador de Vélez, y por eso para mí es
el puesto número 8 de este ranking. Para el puesto número 7 nos trasladamos a el Inter de Milán y al 2011. ¿Por qué? Porque Ricky Álvarez era suplente en el equipo de Gareca y hubo una operación que rondaba los 12 millones y terminó llegando a 17 millones de dólares, que sinceramente vinieron muy bien para el club, para vender a un Ricky Álvarez que demostraba que había sido campeón, pero que no era clave en el equipo de Gareca, que entraba desde el banco, que hacía cositas, que ilusionaba a la gente, pero la verdad que no me parecía un jugador fundamental en ese momento. Seguramente si se quedaba lo iba a hacer, pero el Inter de Milán se lo termina llevando por una cifra millonaria y Vélez termina vendiendo a un volante que era suplente, que prometía muchísimo y le permitió esa venta mantener un poco el equipo de cara a 2012. La verdad que lo de Ricky Álvarez me parece que es una venta buenísima que se hizo en ese momento, y además muchos hinchas te dicen, era suplente, no jugaba tantos partidos de titular, rotaba en el campeonato cuando había copa, entonces se termina yendo al Inter sin haber sido esa pieza fundamental en el campeonato. Entonces de esa manera me parece que Vélez no lo sufrió tanto en el equipo y termina haciendo un gran negocio con el Inter, y Ricky Álvarez termina haciendo una carrera que le permite retirarse en Vélez, jugar un mundial reemplazando a Messi, y la verdad que no estuvo tan mal su carrera. Y en el puesto número 6 aparece de las últimas grandes ventas, y estamos hablando de un campeón del mundo como Thiago Almada, porque se fue al Atlanta United, bastante discutido el equipo de la MLS. La verdad que no fue una venta a un equipo que vos digas, wow, ¿a dónde se está yendo Thiago Almada? Sino que fue en el sentido contrario, la verdad, porque mucha gente pensaba que Thiago tendría que estar jugando en Europa actualmente, y yo también lo pienso y hablamos en el canal sobre eso, pero la verdad que fue por un monto buenísimo, y además, que esto lo quiero decir, pudimos verlo varios años en Vélez. Jugó en todas las posiciones con Heinze, tuvo 2 entrenadores, lo tuvo a Pellegrino y pudo tener la número 10 todo un campeonato, jugar la Libertadores. Lamentablemente no pudo jugar el partido más importante de la Libertadores, porque todos sabemos lo que pasó con los Juegos Olímpicos, pero sinceramente me parece que Thiago Almada está en el puesto 6, y así nos acercamos al top 5 de las mejores ventas del fútbol argentino, no, de Vélez en este caso. Y así nos acercamos al puesto número 5 con un jugador que prometía muchísimo, que nos sorprendía, que parecía que la iba a romper toda en Europa, pero la carrera del Monito Vargas, desde que se lo vendió al Español de Barcelona por unos 10.5 millones, terminó yendo hacia abajo, y tan hacia abajo que ahora está jugando en China. Y sinceramente, con todo el respeto para el Monito Vargas, que ojalá vuelva, y seguramente cuando vuelva a Vélez me voy a poner muy contento, actualmente aparece más en las historias de Bizarrap que en partidos y metiendo goles impresionantes como los que hacía en Vélez. Así que un negocio bárbaro se hizo con el monito Matías Vargas, que sinceramente quizás, la verdad, no sé qué pasó en el medio, que se fue a Europa, que no se pudo asentar. Lamentablemente al monito Vargas no le fue bien en Europa, ahora lo vemos en China, y por eso me parece que entra en el puesto número 5 de las mejores ventas, porque es un jugador que la verdad nunca va a volver a valer 10 millones de euros. En el puesto número 4, uno de los últimos casos de jugadores que Vélez compró por muy poco y que pudo vender por muchísima plata. Estoy hablando de Gastón El Tonga Jiménez. Selección argentina, selección de Paraguay, pisadas, tacos, rabonas, caños, de todo. Dejó en el Amalfitani el Tonga Jiménez antes de irse al Chicago Fire por 4 millones a la MLS, a la Liga de Estados Unidos. Sinceramente me parece una muy buena venta. ¿Por qué? Porque es de los últimos jugadores, y te diría el último jugador que Vélez compró, rindió y después pudo vender por más de lo que lo compró. Así que me parece que Vélez ahí sacó un profit, sacó un beneficio, y de esa manera Gastón Jiménez se mete en el puesto número 4. Ojalá vuelva, te extrañamos, Tonga, y siempre que falta un volante en Vélez, quizás puede volver para reemplazar a Perrone, ¿por qué no? Bueno. Ahora sí nos metemos en el puesto número 3, y el jugador que estamos hablando acá es de una masterclass de negociación. Me parece que puede entrar tranquilamente en el top 1, pero la verdad que el top 1 y 2 son estafas que le hizo Vélez a clubes europeos. Me parece que Nicolás Domínguez en el 2019 es la perfección en negociación. Muchísima
muchísima logística. A veces Nico Domínguez jugaba 25 partidos y los hinchas de Vélez metían puñito, los tesoreros de Vélez festejaban. ¿Por qué? Porque se armaron muchísimas variables de productividad en una operación que fue por 10 millones, por el 75% del pase al Bolonia. Vélez tiene un porcentaje del pase de Nicolás Domínguez. Esto llama muchísimo la atención porque ahora se está hablando de que lo quiere la Fiorentina, que no le está yendo bien en la Serie A, pero lo quiere la Fiorentina, así que hay que estar muy atentos porque Vélez puede seguir beneficiándose de Nicolás Domínguez, campeón de América, selección argentina, y entra en el puesto número 3 porque la verdad que también tiene algo recontra positivo. Se quedó 6 meses más en la institución y cuando todos pensaban, no, estos 6 meses se va a cuidar, no va a poner la patita, fue lo mejor de Nico Domínguez en Vélez. Quizás es lo que se exige en la negociación de Perrone, ¿no? Si la negociación de Perrone hubiese sido así, hubiese escalado bastante más en este ranking. Y nos metemos con las dos, lo que para mí son las mejores 2 ventas de Vélez. Yo te diría en toda la historia, pero vamos a hacerlo en el último tiempo. En el puesto número 2 lo tenemos en 2017 a un jugador que lo quería el Arsenal, que se lesionó, que tenía 18 años, que marcó 9 goles en 36 partidos, y estoy hablando de Maxi Romero. El actual jugador de Racing, se venía hablando de él desde las inferiores, goleador de la reserva, goleador de todas las inferiores de Vélez, un goleador de raza. Sinceramente, cuando le toca avanzar al primer equipo, marcó solo 9 goles, a sus 18 años está bastante bien, pero se lo termina vendiendo al PSV Eindhoven por 10 millones más el 10% de una futura venta. La verdad es que ha sido una negociación tremenda para Vélez porque ese jugador termina volviendo en el 2019 a préstamo para sumarse con el equipo del gringo Heinze. Y ahí yo te digo que Vélez hizo negocio porque lo vendió en 2017 y unos años después lo tenías de vuelta en el Amalfitani sin tener un muy buen paso por Europa. Ahora en Racing acaba de salir campeón, pero sinceramente me parece que Maxi Romero nunca más va a volver a valer 10 millones como en su momento. Y acá nos metemos en el puesto número 1 con una estafa, un robo a mano armada. El que puso la plata por este jugador se lo debe estar pensando todos los días. ¿Qué le vieron? ¿Qué pasó? Esas son las preguntas que se tienen que hacer los muchachos del grupo inversor, los muchachos del Deportivo Maldonado, cuando en 2016 compraron a Hernán Toledo. Hernán Toledo, un jugador que te explico, duraba 30 minutos en el partido. Desbordes, velocidad, chispa, un poquito de regate ahí, un poquito de bicicleta, no sé qué, pero hasta ahí. Hernán Toledo era un jugador que se terminó con 19 partidos jugados en Vélez y un gol a Argentinos Juniors, un golazo total, pero un gol nada más. Se termina yendo por 7.5 millones a un grupo inversor que luego lo iba a poner y lo iba a depositar en la Fiorentina. Y de ahí se termina yendo a Las Palmas, a Lanús, Argentinos Juniors, Banfield y Estudiantes en el último tiempo. La verdad que la cobra Toledo nunca más va a volver a valer 7 millones y nunca cumplió las expectativas. La verdad, una tremenda estafa. ¿Por qué? Porque con 20 partidos Vélez logró sacar 7 millones por un extremo, por un volante que la verdad no era tan bueno y lo terminó demostrando. Así que esa para mí es la mejor venta de Vélez en los últimos años. En el puesto número 1, en el puesto número 2 Maxi Romero y en el puesto número 3 Nicolás Domínguez. Los colistas son en el puesto número 10 Santi Cáceres, en el 9 Brian Cufré y en el 8 el reciente vendido, y por eso estamos haciendo este video, Maxi Perrone. Déjame para vos acá en comentarios cuáles son las mejores ventas de Vélez. Suscríbete, seguime en Instagram, seguime en Twitter, seguime en TikTok, que te acabo de comentar que estamos haciendo contenido también ahí, y que varios que son suscriptores del canal me comentaron algunos videos, me dijeron, yo te veo en YouTube también. Bueno, ahora también estamos en esa plataforma que se ve que anda bien, porque todo el mundo te dice que tenés que subir algunos recortes ahí. Así que nos vemos. Este fue un nuevo video sobre Vélez Sarsfield, a muy poco del debut, a una semanita, así que vamos a estar con los postpartidos más adelante. Nos vemos, chau chau.